Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con nuestra clase de vectores y bueno, eh, ahora vamos a hablar del teorema de Pitágoras generalizado. Esta va a ser una herramienta matemática que nos va a servir. Vamos a obtener algunas fórmulas que las vamos a utilizar más adelante. Vamos a hablar primero del teorema de Pitágoras, el que nosotros conocemos. Poner el teorema de Pitágoras. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan este teorema y es muy simple, de verdad. Tenemos que dibujar un triángulo rectángulo y vamos a encontrar las relaciones entre los ángulos y los lados de este triángulo. Un triángulo rectángulo va más o menos así. Digo más o menos porque voy a intentar hacerlo más recto posible. El triángulo, ahí está. Y aunque la hipotenusa es un poco chueca, hay que imaginarse que está. Este lado de acá es un ángulo recto, tiene 90 grados y comúnmente se lo pone así para que se note. Es un ángulo recto, ¿no? Este de acá es un ángulo rectángulo. Este de aquí es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Los lados más cortos. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a darles nombres. La hipotenusa que se llame C y este cateto se va a llamar A. Este otro cateto se va a llamar B. Y vamos a estudiar uno de estos ángulos. Este. Aquí va a haber un cierto ángulo. Alfa. Y también acá podemos darle otro nombrecito que se llame alfa. Y este de aquí, beta. Ese es el ángulo beta. Algo que recordar de los triángulos, que se cumple esto. Alfa es la suma interna de los ángulos, alfa más beta, más ese ángulo recto. ¿Cuánto es el ángulo recto? El ángulo recto son 90 grados. Esto siempre me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Se cumple esto de acá, que los ángulos internos de un triángulo dan siempre 180. Si ustedes ahora pasan el 90 al otro lado a restar, tenemos alfa más beta igual a 90. Porque 180 menos 90 es 90, ¿no? En un triángulo rectángulo vamos a tener esta propiedad, que estos dos ángulos van a sumar 90 grados. Muy bien. ¿Cómo encuentro entonces yo una relación ahora entre estos de acá? B, A y C. Bueno, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado. Este de acá se conoce como el teorema de Pitágoras. Este es. Hay que recordarlo porque en muchas ocasiones lo vamos a utilizar. Y también sus variantes, ¿no? De acá ustedes eh, pueden despejar también a A, pueden despejar también a C. Podemos hacer un ejemplo, ¿no? Si queremos el valor de C sin S cuadrado, a ambos lados de la ecuación voy a poner una raíz cuadrada y me va a quedar al final esto, que C es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿No? Esa es una manera de obtener esta C. Entonces, el valor de esto va a ser igual a A más B, ambos al cuadrado, y una raíz cuadrada. Listo. Ojo, de esto podemos llegar a esto. Simplemente aplican raíz aquí y raíz aquí. Voy a borrar esto. Como les digo, se puede encontrar.
El importante está allá arriba. Ok. Bien. ¿Qué más podemos obtener de esto? Hay las funciones trigonométricas importantes de esta parte. Podemos mencionar el abajito, el coseno. Hablemos del ángulo alfa. Bien, vamos a hacer todo con color rojo para referirnos al ángulo alfa. El ángulo alfa. Primero, el seno del ángulo alfa se define como, o es igual a B sobre C. Este ángulo, el alfa, fíjense, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este de acá. Fíjense cómo se abre hacia B, el ángulo alfa. Entonces, el seno del ángulo alfa va a ser este. Vamos por el coseno. El coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, el que está cerca, ¿no? El A, es el lado A, sobre la hipotenusa. Así se define C. Perdón, el coseno de alfa. Y finalmente, tangente de alfa. Son las tres funciones trigonométricas que vamos a utilizar. No necesitamos más. Va a ser igual a B sobre A. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto. Bien. De aquí, lo que nosotros vamos a hacer, en estos dos aquí arriba, es despejar tanto B como A. Es decir, esta C la voy a mandar a multiplicar. Y vamos a hacer eso. Si nosotros agarramos esa C y la mandamos a multiplicar, aquí voy a tener C por seno de alfa. Y esto de acá me daría solo B. ¿Ah? Acá también, a la C lo voy a mandar a multiplicar. Entonces, de este lado yo voy a tener C por coseno de alfa. Y esto es igual a A. ¿Está? Bueno, tenemos la tangente. La tangente se va a quedar así, tal y como está. Vamos a hacer un poquito aquí y ya está. Tenemos estas relaciones eh, trigonométricas para el ángulo alfa. Pero ¿qué tal si ustedes no quieren trabajar con el ángulo alfa y prefieren con el beta? No, no hay ningún problema. Tenemos las definiciones. Vamos a replicar el seno de beta. ¿Cómo va? Ahora voy a trabajar con azul porque beta está en azul. El seno del ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, ¿quién es el cateto opuesto a beta? El cateto opuesto a alfa era B, ¿no? Este lado opuesto. Y el cateto opuesto a este ángulo es A. Esta A es el opuesto al ángulo beta. Entonces vamos a utilizar eso. A sobre hipotenusa. ¿Está? Bueno, lo mismo para coseno. Coseno del ángulo beta va a ser igual a eh, el cateto adyacente a beta va a ser B sobre la hipotenusa. ¿Listo? Y ahora la tangente. Tangente del ángulo beta. ¿Quién es tangente del ángulo beta? Bueno, ya habíamos dicho cateto opuesto sobre cateto adyacente. Va a ser cateto opuesto A sobre cateto adyacente B. Y ya está. Tenemos estas relaciones. Incluso aquí podría acercar esto un poco más arriba. Necesidad de ponerlo ya abajo. Desde ahí. Voy a subirlo un poco más acá.
colocaré las relaciones trigonométricas allá. Bien, ya tenemos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace rato. Esta C lo voy a mandar a multiplicar aquí. Y esta C también acá. Esta se multiplica aquí. Y esto se puede eliminar. Y lo mismo aquí. Esta C lo voy a mandar a multiplicar. Acá nos va a quedar solo la B solita. Esta está la C. Ojo, no hay que confundir. Este de aquí es beta. Es el ángulo. Y este es B. Mi notación parece similar, pero este es beta. Hay que recordar. Beta. Son ángulos. Ya. Ya tenemos ahí las relaciones trigonométricas, ¿no? Tenemos para seno, coseno y la tangente. Esas son las que vamos a utilizar. Muy bien. Ya, esto podemos hacer con el teorema de Pitágoras. ¿Qué es entonces el teorema de Pitágoras generalizado? Yo lo puse con un nombre un poco más general. Se le conoce también como teorema de cosenos. Teorema de cosenos. El teorema de cosenos o Pitágoras. Pitágoras generalizado. Generalizado. Ya está. Vamos a hablar de este. Bueno, ¿por qué generalizado? Recuerden que en el teorema de Pitágoras imponemos que uno de los ángulos sea 90 grados, ¿no? Es un ángulo recto. Pero, ¿qué tal si trabajamos con otro ángulo? No necesariamente tiene que ser recto, ¿verdad? Entonces, vamos con triángulos un poco más generales. Acá vamos a hacer un triángulo mucho más general. Sí, luego, sí, y así. ¿Ya? Eh, Ese es el triángulo con el que vamos a trabajar. Y aquí está más que claro que esto no es 90 grados. Es un ángulo muy grande, mayor que 90. Y estos otros dos también. Ahora vamos a ponerles nombrecitos. Alfa, beta y gamma. Bueno, pongámosle una pausa a eso. Antes de continuar, quiero marcar estos resultados que obtuvimos hace rato. Y estos aquí. Los quiero marcar porque vamos a utilizar estas fórmulas después. ¿Ya? Voy a ir marcando las fórmulas que vamos a utilizar. Bien. Por ahora tenemos el teorema de Pitágoras aquí arriba y esas funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. Continuamos con el teorema de cosenos. Okay. Acá igual vamos a tener lados. Vamos a volver a llamar este lado C, a este A y a este B. Muy bien. ¿Cómo relacionamos ahora? Fíjense que en el teorema de cosenos podemos relacionar estos tres lados con C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, pero ahora no podemos porque esto es diferente de 90 grados, mayor que 90. Bueno, mayor, menor, pero no es 90. ¿Sí? Tenemos que generar otra fórmula para obtener esto y hay una. Es esta. C cuadrado, el lado, va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos dos veces A por B por el coseno. Ahora, ¿qué ángulo voy a poner acá? Fíjense, ¿dónde está C? Está aquí. ¿Y quién es el ángulo que está opuesto a C? Es gamma. Gamma está al lado opuesto de C. ¿Sí? Gamma se abre hacia C. Entonces, yo voy a utilizar gamma.
Ahí está. Este de acá se conoce como el teorema de cosenos. Fíjense que si gamma fuera 90 grados, si nosotros colocamos aquí 90 grados, si a esto le hacemos que valga 90 grados, volvemos a este triángulo. Entonces la fórmula tendría que volver a esta fórmula, ¿no? Y aquí viene. Coseno de 90 grados, o sea, si gamma vale 90 grados, nos va a dar 0. Y todo esto se va. Y nosotros tendríamos solo esta parte, Pitágoras, el normal. Entonces, esta es una fórmula general, más general al teorema de Pitágoras. Por eso recibe el nombre de teorema de Pitágoras generalizado. Entonces, esta es una fórmula que vamos a utilizar eh, más o menos, más o menos. A nosotros no nos interesa este valor gamma, a nosotros en el contexto de vectores. Nosotros vamos a utilizar este otro vector. Permítanme que lo dibuje aquí. Voy a hacer un poquito lado a B. Vamos a dibujarlo más arriba. Y arriba. Ya. Voy a continuar el camino. Fíjense. Esto voy a extender el piso. Y acá voy a dibujar otro ángulo que se note con celeste. Hay otro ángulo que se llame tita. Lo voy a dibujar, lo voy a rellenar con celeste para que se... Ya. Ese ángulo tita es el que a nosotros nos importa. Pero ¿cómo yo voy a saber cuánto vale tita? Ah, no hay ningún problema. Lo que yo sé es que esto es recto y este ángulo de este punto son 180 grados. Todo eso es 180 grados. Entonces, gamma, tita tienen que ser 180. Voy a poner gamma, tita tienen que ser 180. Entonces, de acá despejamos a gamma. Gamma tiene que ser igual a 180 menos tita. Ok, ok. Voy a reemplazar ahora esto aquí. Voy a colocar c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a b por el coseno, ya no de gamma, sino 180 menos tita. Bueno, ¿cuánto vale esto? Yo quiero que solo esté el tita, si es posible. Acá tengo una resta de ángulos y yo puedo utilizar algo interesante. Ya, vamos a continuarlo aquí. Vamos a enfocarnos en el coseno de 180 menos tita. Esto va a ser igual a, por ahora me van a tener que creer, coseno del primer ángulo, 180, por el coseno del segundo ángulo. Ahí dice menos, entonces aquí viene más. Seno del primer ángulo por seno del segundo. Muy bien, ahí lo dejo. Seno de 180 grados, después coseno de 180 grados, esto es menos 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esto tiene que ser igual a menos coseno de tita. Fácil, ¿no? Vamos a reemplazar ahora este resultado aquí. Entonces, el teorema que vamos a utilizar es c cuadrado a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab
Y aquí tengo que poner menos coseno de theta, ¿no? Ahora, tengo un menos ahí, menos por menos. Esto se vuelve, fíjense, hay un menos por menos, se vuelve más. Aquí voy a poder borrar todo esto. Coseno de theta. Esto me salió feo. Ahí, ya está. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Esta se parece que no se nota. Voy a arreglarla. C cuadrado. Muy bien. C cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a llevar más adelante. Por ahora es un recuerdo. De esta fórmula también podemos extraer A, B, etcétera. Este va a ser el teorema de Pitágoras. Son sus funciones trigonométricas. Y este por último es nuestro teorema de Pitágoras generalizado. Ahí. Bien, son las fórmulas que vamos a utilizar nosotros en los próximos cursos. El que sigue va a ser la suma de vectores, no se lo pierdan. Vamos a hablar más que todo, mm, definir lo que es la suma, la resta, también un poquito de multiplicación con escalares, y un posterior video va a ser dedicado para resolver ejercicios. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.